Gracias, Señor Dios de la gloria. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana estamos delante de la presencia de Dios, adorando, glorificando al Señor. Vamos a orar a Dios, a honrarlo con las alabanzas y a darle las gracias por todas sus bondades. Entonces vamos a orar todos los que están a través de este medio. También van a orar y lean las escrituras, porque conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. No hay otra verdad, no hay otro Salvador quien pueda salvar al hombre. Solamente Jesucristo, el Salvador, el enviado de Dios, el enviado del Padre a la faz de la tierra. Y el Espíritu Santo que nos está guiando a toda la verdad. Soberano Dios, precioso Rey, en esta mañana presentamos este culto, Señor, para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, dando gracias, Dios del cielo, por todos, Dios mío, por toda la iglesia en el mundo entero, por el enfermo, Señor, por el cautivo, Señor, por el libre, Señor Dios santo, por toda persona, Señor, por chico y grande, Dios del cielo, que hoy estamos delante de tu presencia en clamor, Padre precioso, que se haga su santa y perfecta voluntad, Señor, en la faz de la tierra, Señor. Gracias, bendito Salvador Jesucristo. Señor, este culto que hoy ofrecemos, Señor, es para ti, mi Dios del cielo. Señor, por la gratitud, oh Dios, del día más de vida que nos has dado, Señor Dios de la gloria. Padre precioso, mira a los que están en las cárceles, Padre. Señor, obra, Señor, en ellos, Dios del cielo. Los que están prisioneros en las cárceles espirituales, Dios de la gloria. Los que están prisioneros en las cárceles hechas de manos de hombres, Señor, Dios de la gloria. Perdónale, Señor, su pecado. Perdónalo, Dios mío, Señor, Dios de los cielos, Dios mío. Muchas gracias, bendito Salvador Jesucristo, por esta preciosa mañana, Dios del cielo. Gracias, bendito Dios santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Vamos a empezar el santo servicio y vamos a hacer una lectura. Gloria al Señor. Y vamos a leer aquí en Lucas en el capítulo 1. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1, en el verso 5 en adelante, y luego lo vamos a leer antifonalmente para darle toda la honra, Señor, y la gloria a nuestro buen Dios. Gracias, Señor Dios de los cielos, Dios mío. Y ya tenemos todos, gloria al Señor. Colocámonos de pie y vamos a comenzar la lectura. Y dice así el Señor en su palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ustedes, ¿está ahí? En Lucas capítulo 1, en el verso 5 en adelante. Lucas 1:5. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. El 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio. No. Le tocó. El 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Al ver Zacarías
se turbó, perdón, y lo sobrevino temor. Ustedes. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos te regocijarán por su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Muchos hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor lo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no has creído mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Cuando salió no le podían hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión y en el santuario él les hablaba por señales y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Gloria al Señor. Qué palabra tan poderosa que el Señor nos regala ahí. Era un sacerdote de verdad de talla, ¿cierto? Un sacerdote con mucha experiencia, mucha santidad, porque la palabra dice irrepresible, ¿cierto? Ambos eran irrepresibles delante de Dios. Y es algo que, eso es lo que Dios nos trae, que seamos irrepresibles delante de Dios. Pero hubo algo que falló, fue en no creer en la palabra que el ángel le estaba dando. Y eso es lo que muchas veces nosotros fallamos en esas áreas. Se da una palabra y hay dudas en el corazón. Hay dudas y no la recibimos. Y es tremendo porque es algo delicado. Por eso ahí el ángel le dijo: quedarás mudo por no creer al anuncio que te había dado de parte de Dios. Y ese ángel era el mismo que le llevó el mensaje a María. El mismo ángel Gabriel que le llevó el mensaje a María, que tendría el privilegio de ser madre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué privilegio tan grande de tener uno ese encuentro, porque es un encuentro que solamente para el creyente, para el Hijo de Dios, tenemos este privilegio de tener a Cristo como único y suficiente Salvador. Y es ahí donde verdaderamente, por eso dice, el ángel le reprochó y dijo: pues como no creíste, quedarás mudo hasta que acontezcan las cosas.
Por eso, ¿verdad? Como Tomás dijo, hasta no ver, no creer, ¿cierto? Es tremendo. Hasta no meter el dedo en la llaga, no creo, ¿cierto? Y es algo delicado. Por eso, para el que cree, todo le es posible, amados hermanos. Que Dios les bendiga ricamente y vamos a darle las alabanzas al Señor en este culto, en esta mañana, honrando, glorificando a Dios. Crean que en esta semana es una semana de victoria, que usted va a saber la gloria del Señor. No se lo dijo el ángel, se lo digo yo, como ser humano, como predicador de la palabra, hermanos queridos. Créanla, porque si usted cree, va a saber la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a alabar. Gracias al Señor porque el Señor nos está usando para evangelizar, hacer trabajo. Ayer nos ganamos otra familia. Nos llamaron también para hacer la obra y Dios se manifestó en ellos. Y quedan muy contentas las familias. Ya en esta época nos hemos ganado como unas 5 familias, ¿cierto? Como unas 5 familias ya. Estamos pastoreando por teléfono. Pero gloria al Señor por esto, porque verdaderamente a eso nos llamó el Señor, a hacer la obra del Señor. Y me gozo por eso, porque estamos llevando a los pies del Señor a las personas. Y por eso el Señor me trae a la memoria la persona que no quiere entender, la persona que no quiere reconocer su delito, su pecado, porque somos pecadores, claro, por supuesto, pero hay el pero, ¿cierto? El reconocimiento, que eso es lo que le agrada al Señor. David era un hombre bastante tremendo, un hombre muy sanguinario como fue David, pero algo que le agradó a Dios, y por eso dice que David es como el corazón de Dios. El reconocimiento y que él se humillaba delante de Dios y reconocía su pecado. Tremendo. Y dijo también, hombre también temoroso de Dios. Y por eso todas las mañanas él hacía holocausto para sus hijos. Todos los días. Y decía, quizá mis hijos han pecado delante de Dios. Tremendo reconocimiento. Por eso, mis amados hermanos, el llamado es a reconocer que somos personas débiles, pero tenemos la fortaleza en Cristo y en la palabra del Señor. Fortalécese en espíritu y en verdad. No mire las debilidades, no mire las caídas, sino mire está delante y mire a Cristo Jesús. Humíllate delante del Señor y reconoce, y eso es lo que al Señor le agrada. Miremos, por ejemplo, el fariseo y el publicano. El publicano allá de rodillas clamándole a Dios, mientras el otro estaba enaltecido. ¿Y cuál de los dos llevó la mejor parte? El que estaba de rodillas humillado delante de Dios porque estaba reconociendo sus faltas. Entonces también usted y yo reconozcamos nuestras faltas. No importa lo que el mundo diga de ti y de mí, lo importante es lo que diga el Señor de ti. Que tenga buena referencia. Diga, mi hijo amado, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, de verdad que para adelante, en el nombre del Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Abran sus oídos, abra tu corazón, que viene la palabra del Señor. Hoy hemos dado el privilegio a hermano Ricardo que nos traiga esa delicia de la palabra del Señor. Bienvenido, hijo, tráenos la palabra del Señor. Dios les bendiga ricamente. Gloria a Dios. El Señor les esté bendiciendo más y más. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Vamos al libro de Lucas 24:13. Al libro de Lucas 24:13. Vamos a estar mirando esta palabra maravillosa. Vamos a estar muy atentos a ella. Y vamos a ver lo que el Espíritu de Dios nos habla. Amén. Nos enseña a través del mensaje de Lucas. Gloria a Dios. Lucas 24:13. Yo leo uno y mis hermanos leen el siguiente. Gloria a Dios.
¿Estamos ahí? Amén. 24. Dice así: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó. ¿Se acercó? Sí, me parece que me he perdido. Se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 25. Entonces él dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya inclina. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te damos gracias por esa palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, que facilita, Señor, que nuestra boca sea llena de tu palabra. Espíritu Santo, habla mi vida y habla, Señor, a los oyentes, los que están escuchando. Que los oídos sean abiertos, que la vista espiritual sea abierta, Señor. Que podamos discernir, conocer e interpretar tu palabra, Señor. Que podamos profundizarla, que podamos tomarla, Señor, y que de nuestro interior estén fluyendo ríos de agua viva. Que sea tú, Espíritu Santo, quien nos enseña en esta mañana, que nos guía por medio de esta escritura. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza y adoración. Amén, Señor Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Vamos a estar atentos, gloria al Señor. Y vamos a estar mirando esta palabra maravillosa
Bendito el nombre del Señor. Bien, dice, estamos todos ahí, ¿verdad? Amén. Dice esto, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, pero el mismo día ¿de qué? El mismo día que Jesús resucitó. Amén. Sabemos que Jesús resucitó el primer día de la semana, quiere decir que fue hoy por la mañana. El domingo por la mañana es el primer día de la semana. Jesús resucitó el domingo, al despuntar el día, gloria a Dios, resucitó el Señor, iban 2 de sus discípulos, pero estos eran discípulos de Jesús, pero no pertenecían a los 11. No eran de los 11, porque ya en este momento Judas ya también estaba, ya había pasado el papayo, ya estaba en el infierno, ya se había ahorcado, ya hasta luego el amigo. Iban estos 2 personajes, apóstoles también del Señor, habían visto al Señor. Oiga, miren esto tan tremendo. Ellos estuvieron presentes, vieron al Señor, hablaron con el Señor, vieron los milagros también de Cristo, vieron todo lo que el Señor hacía, hizo, señales, milagros y muchas cosas hizo el Señor. Y ellos vieron, porque ellos estuvieron ahí presentes. Y entonces estos 2 hombres iban por un camino y dice que iban hablando y discutiendo entre sí. Gloria a Dios. Póngame cuidado. Si quiere, primo, apague el televisor. Eso, es mejor. Gloria a Dios. Iban hablando, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estaba a ciertos kilómetros de Jerusalén. Y iban ellos por este camino, iban hablando de lo que había sucedido. Iban discutiendo entre el asunto. Iban diciendo, pero Jesús se decía que era el Maestro. Jesús decía que Él era el Mesías. Jesús decía que era el Hijo de Dios. Los vimos nosotros con nuestros propios ojos, ver hacer milagros, ver cómo resucitó a Lázaro, ver cómo levantaba al enfermo, al paralítico, cómo sanaba al cojo, al sordo, al mudo. Vieron todas estas cosas, porque ahí ellos lo dicen más adelante que era hombre grande, poderosamente delante de Dios. Pero no lo reconocían como Jesús, el Hijo de Dios, sino que lo reconocían como un profeta. Pero esto tiene algo que aún mora en nosotros, que vamos a estar viendo en este día. Que lo que le pasa a ellos como humanos, como personas, como iglesia, nos pasa aún a nosotros. Entonces ellos iban platicando en su camino y dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice el 15, y sucedió que mientras hablaban y también discutían del asunto, o sea, no solamente hablaban, sino que discutían. Quiere decir que tal vez uno de ellos dudaba, o de por sí juntos iban dudando del Señor Jesús. Iban dudando de lo que ellos vieron con sus propios ojos. Además de que hablaban, iban discutiendo. O sea, discutían quiere decir que no estaban de acuerdo con lo que estaba aconteciendo y lo que habían visto. Discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se acerca un hombre. Visualicemos, gloria a Dios, un camino. Un camino tal vez en el desierto, porque la mayoría por allá es desierto, ¿verdad? Vemos un camino y van ellos hablando entre sí, tal vez uno adelante y otro atrás, tal vez uno al lado del otro, no sabemos cómo. El caso era que iban charlando en su conversa y en su discusión. Y se acerca un varón y dice la Biblia que era Jesús. Lo tremendo es que ellos no reconocían al que se acercó y empezó a hablar con ellos. El 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. 16, mas los ojos de ellos estaban velados para no ¿qué? No reconocer. Algo, por eso digo, que esto aún acontece hoy en día. Ahora, cuando habla la palabra velados, la palabra velados quiere decir ceguera. Pero no estamos hablando de una ceguera física, sino espiritual.
Velados quiere decir que hay un velo en los ojos del Espíritu, que no nos permite ver más allá de lo que tenemos que ver y percibir en el Espíritu. Amén. Mire, hay una cosa, y es que estuve viendo un documental anoche. Mire, cuando uno, no sé si ustedes han experimentado, pero de por sí somos personas espirituales. Cuando a veces uno entra a cierta parte y siente escalofríos y los vellitos se ponen de punta, es porque los vellos de uno perciben lo espiritual. Así como pueden percibir el frío, pueden percibir lo espiritual. Amén. Viendo anoche un documental de una araña de 30 centímetros, tremenda araña. Ella es muy escasa de vista, pero tiene unos vellitos muy finos y esos vellos perciben lo que hay alrededor de ella. El sonido y lo que ella no puede ver, ella lo detecta. Es un peligro. Ellos llegan y se ponen de punta y vibran. Los vellos de uno también pueden percibir lo espiritual. Pero más que eso, debemos percibir lo espiritual en el espíritu, porque lo espíritu se debe acomodar a lo espiritual. Y ellos estaban velados, sus ojos estaban velados, o sea, tenían una venda espiritual, no física. Pero lo raro es que Jesús se acerca a ellos y tampoco lo pueden reconocer como persona. Porque una cosa es lo espiritual, pero otra cosa es lo físico. Estuvieron con él, lo conocieron bien, conocieron a sus discípulos. Porque lo que da a entender en todo el pasaje es que ellos estuvieron bien presentes en el momento de que Jesús predicaba y enseñaba a sus 11, bueno, a sus 12 en ese momento. Ellos estuvieron presentes en todo eso. Al parecer, uno de ellos, de los que iban ahí, se llama Cleofas, tenía una esposa que era una de las que estaban ahí pendientes cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. O sea que toda esta familia, todos ellos, estuvieron muy cercanos a Jesús. Pero ¿qué aconteció? Y quiero que ustedes me opinen o pensemos. No le di un nombre a esta predicación, pero quiero que miremos qué podríamos nosotros colocarle de nombre a esta predicación y qué podríamos discernir de la ceguera espiritual y la ceguera física, ya que ellos no eran ciegos, porque ellos iban caminando como dos personas muy corrientes. Y la Biblia no narra de que ellos eran ciegos físicos, pero pareciera que fueran ciegos porque no reconocieron a Jesús. La razón es por qué no lo reconocieron como personas si estuvieron con él presente. Mire, hay una cosa. Si uno de nosotros duramos una semana, con solo una semana, 7 días, y estamos con esa persona 7 días, y pasa un tiempo, por mucho, por más, lo tendremos que reconocer en algo. Por más. Ahora, no sabemos cuánto tiempo estuvieron con el Señor Jesús, pero al parecer estuvieron harto tiempo con el Señor Jesús. Lo raro es que no lo reconocieron. Lo raro es que vamos a ver más adelante que ellos dicen que Él es un forastero. ¿Por qué no lo reconocen? El Señor dice que tienen una ceguera espiritual. Dice, y los ojos de ellos estaban velados, hablando espiritualmente, para que no le reconociesen. Pero ya les digo, está hablando de lo espiritual. Claro, cuando hay una ceguera espiritual, no nos permite ver muchas cosas. Aquel día veíamos este pasaje y les explicaba a Cristian y a Luisa que muchas veces Dios coloca la bendición ahí, delante de nosotros, al frente. ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotros? Alargamos el paso y pasamos por encima de la bendición. O decimos, no, hoy no paso por aquí, hoy paso por acá. O paso por acá. Y le esquivamos a la bendición. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual. Porque no percibimos lo que Dios tiene presente para nosotros. La pregunta es, ¿hay ceguera espiritual hoy en día en nosotros? Por supuesto. Hay ceguera espiritual. Y lo más tremendo es que los brujos trabajan, y los hechiceros y los satanistas, para crear una venda espiritual para que los cristianos no puedan percibir lo que Dios nos tiene.
Y el enemigo arrebata muchas de las cosas que Dios nos tiene a nosotros adelante. Y cuando ya vamos a tomarlo, la bendición, le esquivamos. Es tan sorprendente que un sábado yo estaba, creo que en el centro. Esto lo relacionamos con lo físico. Es tan tremendo. Estaba yo en el centro y vine y dije, bueno, va a salir un rato el sábado a vender unos tintos. Subí a Alfonso López, gloria a Dios, y fui de una vuelta en Alfonso López, en la última calle ancha que hay arriba, la 94, y vine y me iba a devolver, y me paré ahí, en una esquina, en la panadería, y me detuve ahí, y volteé a mirar a un señor que siempre me compraba, entonces me fui a venderle. Vende unos sacos, y en el suelo los coloca. Entonces, me fui de él, y no me compró. Entonces me fui más arriba de otra señora y tampoco me compró. Cuando venía hacia acá, yo dije, ¿qué tal que por venir acá, otro cliente dejó de comprarme porque tal vez pasó otra persona y me compró? Y le compró a él y no me compró a mí. Tal vez haya perdido la venida hasta acá, pero no le dice beneficio a la duda. Eso empezó a taladrar mi mente, pero dije, no, tal vez haya un propósito que yo haya venido hasta aquí. Eso pensé. Y seguí y llegué al mismo punto donde me había parado. Y continué, iba un poco de gente adelante de mí. Y yo continué así con el carro. Cuando así por encima del carro yo vi algo, como un billete allá. Y adelante de mí iba mucha gente, iban unas muchachas. Y yo seguí con el carro y pasé con el carro por encima y miré un billete de 50. Entonces todo estaba entre el plan de Dios de que yo me devolviera y no le di el beneficio a la duda. Yo dije, no, tal vez haya un propósito. Y ese era el propósito de Dios. Y tal vez muchos vieron, tal vez lo vieron, pero no pudieron percibir que era un billete de 50 y tal vez hicieron eso. Porque había mucha gente delante de mí, ¿verdad? Eso nos pasa tanto en la vida física como en la vida espiritual. Y aquí los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Pero aparte de que sus ojos espirituales estaban velados, también había sucedido algo en la vida de ellos, en la vida física. Mire cómo las cosas tan tremendas. Mire cómo todo lo que sucede a nuestro alrededor. Satanás lo único que quiere es enceguecer la vida espiritual del cristiano. Pero ¿cómo lo enceguece? ¿Cómo vela los ojos de un cristiano? Nosotros debemos de decirle continuamente y hacer como si físicamente lo estuviéramos haciendo. Señor, yo declaro que se quite toda ceguera de mi espíritu, de los ojos del espíritu. Porque la Biblia nos dice que mirar con los ojos del espíritu. El espíritu también tiene oído. ¿Va a decir algo? Sí. Es que cuando fue que fuimos a Santa Elena, como el viernes, íbamos, pues nos bajamos a pie y pues íbamos para Santa Librada, ¿sí? A hacer una vuelta. Entonces yo iba pasando como por un almacén, era como de ¿qué? ¿Una droguería? Era una droguería, entonces yo iba como pues ahí al lado y habían 2,000 pesos ahí, pues no es mucho, pero pues bueno, 2,000 pesos. Entonces yo lo que hice fue como hacerle así con el pie porque me da pena porque estaba la muchacha y dije, ¿qué tal que sean de ella? O algo así, pues uno siempre como que se abstiene, sí, claro. ¿Cierto? Entonces yo cogí y le hice así con el pie para pasárselo a bebé. Y entonces yo me agaché y los iba a coger y, o sea, eso fue como en cuestión de segundos que vino un hombre ahí y me lo pisó así y yo quedé así y lo quedé mirándolo y yo... O sea, le ganó. O sea, no, y es que yo ya lo iba a coger y ese hombre lo pisó así rápido y yo quedé así y me quedé mirándole y yo, pues, o sea, no es mucho, pero pues un mil que a uno pues sí, y apenas nosotros con bebé, a ese hombre sí, porque se demoró para coger. Esta clase de cosas sucede, mire. Por la duda, pues. Mucha gente ha encontrado cosas tremendas en la calle. Y ha pasado multitud de gente por encima. Una es que no es para esa persona, que Dios la tiene reservada para uno. Y otra es que pudo haber pasado muchas personas que han podido tomarla, pero no la vieron porque están ciegos, tanto espiritual como físicamente. Continuamos. Quedamos con la incertidumbre para ver más adelante que, a ver, lo que les sucede a ellos espiritualmente
vamos a verlo de una vez, aunque lo vamos a mirar más adelante, pero vamos a aclarar por qué ellos tenían los ojos velados. Los ojos de ellos estaban velados porque eran incrédulos. Más adelante le dice el Señor, vamos a mirarlo de una vez, para poder aclararlo. El 25 dice, entonces él dijo, el Señor Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿Por qué los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio? Con la incredulidad. Porque el Señor les dijo, los trató de regañar. Yo creo que les habló un poco duro porque les dijo, ¿hasta cuándo estar entre vosotros? Les habla de una manera fuerte y les dice, ustedes son hombres de poca fe. Ustedes son generación perversa. Los mismos, mire, hay algo muy bonito para nosotros. La escritura es un espejo de lo que nosotros tenemos que hoy en día vivir. Amén. ¿Verdad? La escritura del Señor la permitió que estuviera para que hoy en día nosotros viéramos lo que ellos hicieron de bueno y lo que ellos hicieron de malo, para que nosotros nos perfeccionemos en Cristo. Aleluya, amén. Mire, hay algo muy bonito, y es que nosotros creemos por fe, no creemos por vista. Los apóstoles pudieron ver cómo el Señor hacía los milagros. O sea que ellos creyeron, ¿por qué? Por vista. Pero el Señor dijo algo maravilloso: bienaventurados los que no vieron y creyeron, que somos nosotros. Amén. Usted y yo somos bienaventurados porque no hemos visto nada. Nosotros llegamos al Evangelio sin ver. Nosotros creemos sin ver. Nosotros tenemos fe sin ver. Creemos porque tenemos fe que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús sanó y que Jesús hizo grandes cosas. Y somos bienaventurados, gloria al Señor. Eso es maravilloso. Eso es algo de podernos regocijar nosotros, que no hemos visto ni pudimos verle las heridas al Señor, ni los vimos cuando lo clavaron en una cruz. Pero creemos que eso existió, que eso fue. Ahora, entonces ellos tenían los ojos velados porque eran incrédulos, porque no creían. Pero lo físico, ¿por qué razón? Vamos con el 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas de lo que ellos estaban hablando? Y les dijo el Señor Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aparte de que ellos discutían, claro que sí. Ellos iban diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros seguíamos a Jesús, pero ahora ¿qué será de nosotros? ¿Qué camino vamos a coger? ¿A quién vamos a seguir? Y ellos estaban tristes, estaban también avergonzados de que su maestro fue a una cruz y murió. Estaban avergonzados. Porque si cualquiera se lo encuentra por el camino y le dice, bueno, ¿y qué pasó con su pastor? ¿No es que se murió? ¿Y qué? ¿Y ustedes qué? ¿Ahora qué? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó a la iglesia, entonces se acabó. Hombre de poca fe. Y ellos iban pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde cogemos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de Pedro, de Juan, de Andrés, de Lucas, de Mateo? ¿Qué será de estos dos varones? Ellos se hacían muchos comentarios. Pero ¿cuál era la razón? Jesús les había dicho muchas veces. El Señor Jesús les había hablado. Y mire lo que sigue diciendo, gloria a Dios. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? ¿Sí ve? No le reconocen como persona. Y es imposible que estando tantos días con Jesús no le reconozcan como persona. Está bien que tengan una ceguera espiritual, pero como persona, ¿por qué no le reconocían a Jesús como persona? Decir al menos, bueno, usted como que se parece a Jesús, como que tiene una medio rasgos o algo. Pero dicen que es un forastero, quiere decir que no lo reconocieron como ninguno.
Lo reconocieron como un totalmente desconocido. Pienso yo porque más atrás dice que su aspecto había cambiado a un aspecto, digamos, glorioso, espiritual. Entonces, si tenían una ceguera espiritual, pues mucho menos iban a poderlo reconocer. Alguien que lea para podernos hablar un poquito sobre esa parte, porque sabíamos pues que iba para allá. Juan 20, miremos en Juan 20. Juan 20, 14, que alguien lo lea fuerte. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Sígalo leyendo. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el horteliano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo te llevaré. Amén. ¿Qué dice ahí? Cuando las mujeres fueron a la tumba, después de que salieron de la tumba, después de que los dos ángeles dijeron: mujeres, aquí ves a Jesús, Él resucitó. Ellas salen y encuentran a un varón afuera. ¿Pero qué dice que era? ¿Quién? Que era Jesús, pero no le reconocieron como Jesús, sino que era un ¿qué? Hortelano. Hortelano, que quiere decir jardinero, o más conocido como una persona que tiene una huerta. Significa la palabra, una persona que cuida una huerta. Pero no le reconocen como Jesús. Ahora, ¿por qué María Magdalena y la otra María, habla la Biblia, no se sabe si es María la madre de Jesús, no le reconocen al Señor Jesús como Jesús, sino como un hombre común y corriente, como un trabajador? Quiere decir que ahí está la respuesta que me hace Gina. Si ellos y ellas lo vieron como un hombre común y corriente, no tenía vestiduras resplandecientes, ni destellaba luz, sino que era una persona común y corriente. Pero tampoco le podían reconocer. ¿Verdad? Sí, sí es así. Que dice que ella le preguntó a este hombre: Señor, ¿dónde lo has puesto para poder que yo me lo lleve? O sea que no había nada diferente a una persona común y corriente, sino que lo vieron como una persona natural, con vestiduras natural, no pasándose a una persona gloriosa, ¿verdad? No había nada diferente, pero no le reconoce como tal tampoco. Entonces sigue la incertidumbre. ¿Por qué no le reconoce? Gloria a Dios. Entonces, veamos el 19. Entonces le dijo: ¿qué cosas? Pregunta el Señor Jesús. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Vea cómo le reconocen: como profeta, no como Jesús el Maestro, el Mesías o el Hijo de Dios, sino como ¿qué? Como profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que si ellos dan este testimonio, quiere decir que ellos sí estuvieron presentes en todo lo que hizo el Señor Jesús. Ellos dan testimonio de lo que hizo Jesús de Nazaret. No le reconocieron. No le reconocieron. ¿Sabe qué era lo más tremendo del pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía algo. Y es que el pueblo de Israel había mucha incredulidad, Y hasta el día de hoy, mucha duda. Y sigue surgiendo. y hasta el día de hoy todavía ellos no creen que Es el santo pueblo de Dios. Que Jesús- Y oramos por el santo pueblo de Dios. Jesús es el Cristo. Pero lamentablemente, Jesús dijo: no he visto tanta fe. Y se quedaba el Señor perplejo, mirando cómo había fe por fuera de Israel y no en el mismo Israel. Con muchas personas que venían, como si la mujer sirofenicia, el centurión, la mujer con el flujo de sangre, la mujer samaritana, todas esas eran fuera de Israel. Y eran personas que abrazaban la fe, creían en la fe, se aferraban a la fe. Otras personas decían: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de David. Y el Señor se asombraba, decía: tan tremendo, ¿cómo pueden estos saber que yo soy hijo de Dios, que yo
Yo tengo poder para ir a tocar mis vestiduras, pero el pueblo de Israel no. Lamentablemente había una ceguera, había un poder espiritual dentro de Israel que les hacía tener incredulidad, duda y una ceguera espiritual. Pero seguimos con la incógnita. ¿Qué está sucediendo? Gloria a Dios. Bueno, eso está muy bien así. Y es bueno hacer preguntas, es bueno interesarnos, es bueno estar en la jugada. Seguimos en el 20. Dice 20, y como le entregaron, sigue hablando los dos apóstoles, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Están hablando, diciéndole, contándole sus dos discípulos a Jesús lo que él vivió. Pero él estaba haciéndose como si él no fuera sabido nada, ¿verdad? Dice el 21, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, miren lo que dice aquí. Nosotros, decían ellos, nosotros esperábamos que el tal que se llamaba Jesús habría de redimir a Israel. Y ahora además, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Mire tan tremendo. Quitar esos con ellos. Ellos estaban interesados solamente en una cosa, que fuera redimido Israel. Ellos estaban esperando que Jesús se formara como el rey y que se colocara una corona y que se sentara en un trono y redimiera a Israel. Esa era la esperanza de ellos. Pero Jesús en ningún momento les habló de eso. Jesús les hablaba de que Él venía por la salvación. Venía, aleluya, a levantar a Israel, a redimir a Israel, pero no en la forma de que ellos pensaban. Ellos simplemente venían y decían, bueno, ahora entonces si es el rey de los judíos, Él se sentará en un trono, se colocará una corona y se hará llamar el rey. Y más de eso dicen, y ya es el tercer día, y nada que se escucha de Jesús. Él dijo, si al caso recordaban, Él dijo que resucitaría el tercer día. Pero ya mires la hora. Además a esa hora, ya era la hora de la tarde. Porque si vemos más adelante, por eso es que ellos le insisten a adentrar a la aldea, porque ya inclinaba el día. Ya se hacía tarde, ¿verdad? Bien. Seguimos en el 21, el 22. Aunque también nos ha asombrado, dicen ellos, una mujer que entre nosotros, la que antes del día fue al sepulcro. O sea, de madrugada, fue al sepulcro. Dicen, 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea que ellos estaban ahí cuando las mujeres fueron al sepulcro, volvieron, ¿verdad? Ellos estaban presentes porque ellos lo están narrando. Ellas le contaron que habían dos ángeles y que habían visto a Jesús. Porque las mujeres, después de que vieron al hombre que estaba trabajando, dice que ellas se volvieron y al fin lo reconocen. Y dice que abrazaron sus pies. Al fin lo reconocen. Pero aquí dice que ellos, aquí al parecer, ellos no creen en lo que las mujeres dijeron. Dice el 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive, dijeron las mujeres. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Está hablando de Pedro, que fue, pero no vio a Jesús. 25. Entonces le dijo el Señor a Jesús con un poco de... Es que, ¿verdad? O sea, tenía razón el Señor Jesús, ¿verdad? Miren la forma de que el Señor Jesús les habla. Entonces les dijo el Señor Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren la forma que el Señor les expresa a ellos y ni aún así las cogen. Hasta ahí todavía no las cogen. Hasta ahí todavía ellos no se les quita la ceguera espiritual ni la física, por decirlo así. No, ¿qué tiene, Luisa? ¿No es el estómago? Aún no perciben, hablándole el Señor de esa forma, no perciben el mensaje de que el Señor les quiere dar a entender. Porque es que el Señor, la Biblia no nos habla a nosotros que Jesús habría de padecer en la cruz solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice, ahí dice que Jesús les dice, ¿no decían los profetas que el Cristo había que morir, había que ir a la cruz? Entonces, ¿ustedes por qué no creen? ¿Por qué no creen? Y miren la forma, dice el 25, insensatos y también tardos de corazón, porque con el corazón se cree. La Biblia nos dice que es con el corazón que se cree. Y el Señor dice que ellos son tardos de corazón. Tremendo, ¿verdad? Duros, sí, para ser endurecidos. Una roca. Sí. Tardos de corazón y para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice el 26, bueno, ya lo leímos. Empieza el Señor a narrarles y dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, hizo como que pasaba de lejos. ¿Hizo como que pasaba de qué? De lejos. Entonces lo que hace es que el Señor iba con ellos dos y llega al camino donde desvía para Emaús, el camino a la aldea de Emaús, y él sigue derecho, ¿verdad? Él hace, ahora, el Señor todo lo sabía. Él estaba haciéndose para ver qué ellos pensaban, porque mira, en las escrituras muchas veces dicen, y se acordó Dios de Noé. No quiere decir que a Dios no se le olvidó, que era que Noé estaba entre una barca con un poco de animales. Dice la escritura, y se acordó Dios. Entonces mucha gente dice, ¿y se acordó Dios? ¿Cómo así? Entonces a Dios a veces le falla la memoria. Porque se acordó Dios. ¿Sí lo han leído que dice así? ¿Y se acordó Dios? Dios de Noé. Y tremendo que le olvidaba a Dios. Noé metido entre un barco y con todos los animales y era la esperanza. 40 días, 40 noches. Y se acordó Dios. No es lo que quiere decir que Dios se le ha olvidado. 120. Y asimismo, en otras partes narran la misma cosa. Y aquí habla el Señor Jesús con ellos como si Él no supiera nada. Y pasa de largo como para ver cómo actúan ellos. Si lo invitaban o no lo invitaban. Él quería saber, porque el Señor podía percibir lo que había en el corazón de ellos. Por eso le dice que era tardos de corazón, para creer. Pero quería saber cómo actuaban ellos, si ellos lo iban a invitar a entrar, sí o no. Y entonces el Señor sigue derecho. Gloria a Dios. ¿Cuál vamos? En el 29. 29. Dicen, mas ellos le obligaron. Ahora, en la palabra obligar, no es que lo cojan a las malas y lo echen al hombro y se lo lleven. ¿Verdad? Señor Jesús, ¿cómo es? Ni siquiera le preguntaron el nombre porque no lo dice. Amigo, ¿cómo? No sé qué forma tendrían. Sí, o de pronto alguna forma tendrían en Israel para llamarle. Amigo, tal vez, amigo, ¿usted desea entrar con nosotros? No, muchas gracias, yo voy a seguir derecho. Amigo, entre, por favor, síganos. Hay un lugar donde... Y le insistieron. Es tarde ya y Claro. Entonces le obligaron, gloria a Dios, a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya inclinado. Entró pues a quedarse con ellos. El 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, entonces, gloria a Dios, veamos, por fin entra entonces el Señor Jesús
con ellos. No sabemos qué tantos más habría. Se sientan a la mesa y bueno, como único corriente trajimos un invitado. Pero el Señor hace lo mismo que hizo con sus discípulos en la última cena. Toma el pan, lo parte, Dios bendice el alimento. Ellos dicen, aquí sucede algo raro. Empiezan como que, más sin embargo, bueno, ¿y esto qué? A mí se me hace como parecido, como que alguien hacía esto. ¿Quién será el que hacía esto? Era raro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, dice, ¿dónde íbamos? El 31. El 30. Y aconteció que estando sentados ellos con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. Por fin. Entonces le fueron abiertos los ojos. Tiene un poquito por acá. Por favor. Con eso yo me muevo. Eso. Entonces, se va el Señor y ora una hora. Pero ¿cómo era la oración de Jesús? ¿Verdad? Dice que ora, se postra de rodillas. Esto lo encontramos en varias partes para encontrar todo completo. Entonces se postra de rodillas y dice, Padre, si es posible que yo no padezca, pues que no sea así, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque era necesario que el Cristo padeciera. Y viene y los encuentra durmiendo. Y vuelve y ora otra hora. De por sí, al parecer, da a entender que fueron 3 horas que el Señor oró. Pero ¿cómo era la oración? Oraba intensamente que empezó a sudar. Y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pero ¿qué pasó para que su sudor fueran como grandes gotas de sangre? Cuando nosotros sudamos, lo que hace es que los poros se abren, ¿verdad? Al parecer era, porque lo dice ahí, él estaba pasando una angustia tan tremenda. No solamente él tuvo angustia en la cruz, sino que también, al parecer, él venía teniendo la angustia de la muerte y de la carga del pecado ya mucho antes. Dice que sus sudor eran como, no dice que eran gotas de sangre, como gotas de sangre. Al parecer sus poros, esto es lo que yo he tratado de concluir, ¿verdad? Y eso es lo que de pronto ustedes vean y puedan mirar al respecto porque ellos no le reconocían. Él sudaba y sus poros se abrieron y es posible que sus vasos sanguíneos tal vez se reventaron y empezó a sudar sudor con sangre, porque dice no era sangre sino como gotas de sangre. Quiere decir que al parecer había una combinación de sangre y sudor. Pero ¿cuánto tiempo sudó el Señor Jesús? Al parecer, si fueron 3 veces y dice que oraba, dijo el Señor, ¿usted no ha podido orar 1 hora? Y volvía y regresó. Al parecer fueron 3 horas. ¿Se imagina una persona orando 3 horas, sudando y además por medio de sus poros botando sangre? ¿Cómo se deshidrata una persona? ¿Cómo queda el cuerpo de una persona? Si usted suda media hora, de una vez se siente como el cuerpo se deshidrata. Pero el Señor no fue solamente media hora. Y no solamente fue sudor, sino que desde ahí al parecer empezó ya a derramar su sangre por nosotros. Y dice que un ángel vino y le fortalecía. Porque la angustia que había sobre el Señor era tremenda. Dice que angustia. Y al parecer esta angustia la traía ya desde antes. Ya el Señor venía angustiado días atrás. Si vemos el aspecto de una persona, cuando suda y cuando hay angustia, cambia. ¿Verdad? Nosotros cuando estamos bien hidratados, nos cambia el rostro a cuando estamos deshidratados. Y más cuando hay una pérdida de sangre y una angustia. Cuando nosotros estamos angustiados, nuestro rostro decae, cambia. Al parecer, yo no estoy diciendo que esto es tal así, pero al parecer, todos sus discípulos
lo vieron los últimos días con un rostro diferente y se quedaron con esa idea de ese rostro y de tal como fue a la cruz. Y cuando el Señor Jesús se presenta totalmente rejuvenecido, porque más adelante dice que el Señor se les presenta y les dice, lo vamos a estar viendo ahorita más adelante, de que Él se presenta en carne y hueso y el Señor mismo se los da, dice, toquen si quieren, soy carne y soy hueso y quiero comer. ¿Hay algo que comer? Al parecer, cuando Él se presenta totalmente rejuvenecido el Señor, ¿verdad? Pero cuando el pensamiento que ellos tenían era ese Jesús lleno de angustia del Señor padeciendo, y se quedaron como con esa idea. Mire, la mente es tan tremenda que si escuchamos música todo el día, ¿cuál es la canción que más se nos queda en la mente? La última. Nosotros apagamos y nos quedamos ahí con la última. Y nos quedamos con la idea de la última. Al parecer ellos se quedaron con la idea de los últimos días, de cómo Él estaba padeciendo. Al parecer, según lo que yo miro y me da a entender en esta parte. Bien, volvamos entonces. Entonces, aparte de una ceguera espiritual, ellos tenían otra idea en su cabeza. Pero hay que cuando llegó Jesús ahí encontró a los discípulos durmiendo, ¿no? Claro, estaban foqueados y todo regañó a Pedro y él los regañó. Bueno, no pueden orar una hora. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, así que póngase trucha. Y el Señor lo estaba diciendo porque Pedro ya había sido Satanás, dice el Señor Jesús, que Satanás me lo ha pedido para ser zarandeado. Y ahí fue cuando esa misma noche Pedro fue zarandeado, que fue cuando lo negó las 3 veces, ¿verdad? Y cometió tremenda, ahí se fajó Pedro, porque no solamente mintió, sino que también lo negó, blasfemó y juró el nombre del Señor en vano. Hizo un montón de cosas. En el 46 dijo, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Del 22 que Bien, listo. 46. Entonces sigamos para ver un poquito más adelante. Bueno, el tiempo se apresura, gloria a Dios. ¿En cuál íbamos? En el 32. Entonces ellos decían, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ellos decían, nosotros sí como que sentíamos algo. Pero lo tremendo era que no podían percibir. Ahí sí es algo complicado. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Después de que estuvo con ellos, apareció a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto ya, porque me faltó el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y le hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Esto nos da a entender que Cleofas y el amigo, estos 2 apóstoles, no pertenecían a los 11, porque sí dice lo que dice el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Y les contaron lo que les había acontecido. Sigamos en el 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Quiero hablar un poquitico. Y miren que en la Biblia no se encuentra la palabra Dios le bendiga. Siempre cuando ellos se saludaban es paz a vosotros, ¿verdad? La paz de Cristo con ustedes. Exacto. Y el Señor les dijo a los discípulos, cuando salgan de una casa y no los reciban, sacúdanse en el polvo de sus pies y la paz regresará a ustedes. O sea que no quedará paz en esa casa. De por sí debía ser nuestro saludo, era paz a vosotros, ¿verdad? O shalom. Entonces, dice el 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, dicen ellos, y mis pies, dice el Señor, mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Les está diciendo el Señor Jesús, mire, aquí hay un hombre de carne y hueso. Quiere decir que sí, ¿qué? Sí resucitó. Sí resucitó. Está de carne y hueso. Pero al parecer el Señor Jesús ahí estaba con sus heridas, ¿verdad? Sus huecos en sus manos y sus huecos en sus pies, porque mire lo que sigue diciendo. Y el costado. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy el mismo, yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? O sea, y lo más tremendo es que aún no creían. Y para confirmarle de que él era un ser humano, les dijo, ¿tiene algo que comer? Para confirmarle de que él sí podía comer comida sólida. Que no era espíritu, sino una persona en un cuerpo de carne y hueso. Bendito el nombre del Señor. Dejamos ahí la escritura, gloria a Dios. Vemos que hay mucha ceguera espiritual, que hay vendas, que hay cosas, que hay muchas cosas que opacan nuestra vida espiritual. Amén. Y que tenemos que romperlas, que tenemos que quitarlas para poder percibir lo que Dios tiene delante de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como estás hablando lo del título, pues podría ser Percibiendo lo Espiritual. Percibiendo lo espiritual. ¿Alguien podría dar un título a esta predicación? Sí, puede ser. Quitando las vendas Bien. que nos impiden ver. Quitando las vendas. ¿Alguien más? Amén. Entonces, oramos por esta palabra, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por enseñarnos a través de la Escritura, Señor, por tu palabra. que no somos perfectos, que necesitamos perfección en Cristo Jesús, que necesitamos cada día ser limpiados más y más, a cimentarnos en la fe, creer, Señor, por medio de tu palabra. Pero gracias, Señor, porque somos bienaventurados, Señor. Amado Dios, muchas gracias, porque tu palabra es viva, es eficaz, nos enseña, nos habla, nos redarguye y nos anima. Señor, gracias por los que han escuchado, los que están presentes, y gracias por los que han escuchado a través de este medio, Señor. Que tu palabra corra, que tu palabra fluya y que tu palabra sea obrando en cada oído donde llegue, en cada persona que escuche este mensaje. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por esta palabra el Señor nos dio hoy. Son cosas que verdaderamente el velo espiritual está en los ojos de la humanidad. Ven, pero no creen, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Con los ojos verán, pero no creen. Y de oídos oirán, pero no entenderán. Tremendo, y eso era lo que estaba pasando en ellos. Y algo también referente a lo que es que él sudaba como gotas de sangre. Era referente al bautismo del Señor y a la muerte. Que salía agua y sangre. Y ahí la palabra dice que 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? Arriba en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí en la tierra son 3 que dan testimonio en la tierra. El agua, la sangre y el Espíritu. Para que tengamos presentes a creer. El que cree, para el que cree, todo le es posible. Por eso estamos mirando, mire qué concordancia. Por ejemplo, lo que Zacarías tampoco lo creyó, ¿no? Y por su incredulidad le vendó los ojos. El ángel, ¿cierto? La incredulidad y la dureza del corazón es lo que venda los ojos. Y como dice los testimonios que escuché ahí, ¿cierto? Y son cosas tan reales.
A mí me pasó también en el centro, una vez había ido con lo del pasaje nomás. Tenía unas citas ahí en el San José, y en el centro que la gente fue así. Y pasó un poco de gente adelante y unas ancianas que iban ahí corriendo, y un billete de 50 andó como 10 metros. Venía hacia mí, yo. Las bendiciones es para el que Dios se la envía. Y eso es así. Uno estaba con el solo pasaje allá. Y pasó toda esa multitud de gente y ese billete venía andando así. Las bendiciones te buscan. Créalo. Porque el Señor abre los cielos cuando la gente es creyente. Entonces, ánimo y a leer y a comenzar la semana victoriosa. Esta semana de gran victoria para todos los hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente y que los cielos están abiertos a tu favor. Que toda la lluvia de bendiciones que viene sobre el pueblo que adora y glorifica al Señor. Dios les bendiga ricamente y nos estaremos viendo con la ayuda del Señor. Gracias, Señor, por eso. Amén y amén.